días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? ¿Cuántos vienen desanimados hoy? ¿No? Bueno. ¿Cansados? Ah, bueno. Bueno, porque eso es de lo que vamos a hablar esta mañana. Del desánimo, y a veces el cansancio nos lleva al desánimo. Así de que vamos a entrar en este tema de... continuando con este tema, viviendo fuera de la zona de comodidad. Pero bueno, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú has sido bueno, Padre. Hasta aquí tú sigues siendo bueno. Padre, nos has guardado de tantas cosas. Nos has librado de tantos peligros. Padre, ¿cómo podríamos agradecer todo lo que has hecho por nosotros? Al darnos el mayor regalo de todos, la salvación, Padre, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, ciertamente estamos en deuda. Pero estamos aquí esta mañana, Padre, para seguir buscando de ti, para seguir creciendo, Padre, a través de tu palabra, para seguir en ese crecimiento espiritual, Padre, que ciertamente es necesario. Es necesario para tu pueblo, es necesario para permanecer, Padre, firmes, para permanecer en esa fe, Padre, para tener convicción. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos, Padre, por todas las necesidades. Ciertamente tú ya las conoces, Padre. Ciertamente tú conoces cada uno de nuestros pensamientos, Padre. Tú conoces cada una de nuestras palabras antes de que las digamos. Y ciertamente tú conoces la necesidad de cada uno, Padre. Tú conoces a aquel que no tiene el pan de cada día. Tú conoces a aquel, Padre, que está pasando por enfermedad. Tú conoces a aquel, Padre, que no te ha conocido a ti. Bendito Dios, te pedimos por todos aquellos que aún no te conocen, por todos aquellos, Padre, que no han aceptado, aquellos que no han querido oír. Bendito Dios, te pedimos que tú toques su corazón, que tú toques, Padre, su mente, porque ciertamente es necesario una transformación del pensamiento, Padre. Bendito Dios, seguimos intercediendo por las necesidades, Padre, no tan solo en nuestra comunidad, sino en el mundo entero, bendito Dios. Tú sabes lo que está pasando, tú sabes las situaciones, tú sabes la persecución que hay para tu pueblo en algunos lugares. Bendito Dios, ponemos a todas estas personas en tus manos. Sí, Padre, te pedimos en esta mañana que seas tú quien nos guíe, que seas tú quien nos oriente a través de este estudio, que podamos, Padre, tener nuestro oído atento, nuestro corazón dispuesto, Padre, para escuchar de tu palabra, para aprender de ella, para atesorarla y llevarla con nosotros, Padre, para ponerla en práctica en cada momento de nuestra vida. Bendito Dios, te pedimos que seas tú quien nos guíe, que seas tú quien nos oriente, Padre, y que sea de bendición este estudio para cada uno de nosotros, Padre. Y todo esto lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, viviendo fuera de la zona de comodidad. ¿A qué le podríamos llamar comodidad? No sé quién escucha ese ruidito por ahí de un motor, de un ventilador, algo que está circulando aire. ¿Verdad? Ciertamente allá afuera está frío. Aquí está una temperatura agradable, unas sillas ciertamente cómodas, pero el tema habla de vivir fuera de nuestra zona de comodidad. No sé cuántos estarían dispuestos esta mañana si dijéramos, hermanos, esta mañana vamos a hacer el estudio allá afuera, a la intemperie,
con el frío, con el clima. De repente a lo mejor empieza a llover. Tal vez no nos vamos a sentir tan cómodos. Tal vez no nos vamos a sentir tan a gusto, tan tranquilos. Entonces este tema quiere tratar con todas esas situaciones donde estamos sirviendo de alguna manera un servicio a Dios, pero que sea un servicio donde a veces tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. A veces tenemos que hacer cosas que no esperábamos hacer. A veces tenemos que sacrificar algunas situaciones, algunas cosas en la vida para poder servirle a Dios. Y es como estamos viendo la historia de Elías. Hemos estado hablando por las últimas 4 semanas de la vida de Elías. Una vida ciertamente fuera de la comodidad, fuera de la zona de comodidad. Esta mañana el título es Sirve aún cuando estés desalentado. Sirve aún cuando estés desanimado. Ya es difícil, un poquito difícil servir cuando estamos animados, ¿verdad? Imagínese cuando usted está pasando por alguna tribulación, por alguna situación difícil en su vida y que venga alguien a pedirle que le ayude. De eso es de lo que vamos a hablar esta mañana. Primeramente queremos hacer la pregunta, ¿qué es lo que produce el desaliento? ¿Qué es lo que produce el desánimo? ¿Qué es lo que nuestra vida nos lleva a quedar sin esa esperanza, sin ese ánimo de hacer algo, sin esa energía para continuar? ¿Qué es lo que nos está llevando al desánimo? Es la pregunta. La fe. ¿Será que nuestra fe está tambaleando de repente? ¿Será que de repente no estamos seguros de lo que Dios va a hacer en nuestra vida? ¿Será que de repente no estamos confiados en lo que Dios está haciendo ya en nuestra vida? Desaliento o desánimo es simplemente falta de ánimo, falta de esperanza, falta de energía, falta de decisión. Y entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es la pregunta que acabo de hacer? ¿Qué produce el desaliento? ¿Qué produce el desánimo? ¿Cuáles son las causas para estar con esa falta de ánimo? Alguien por ahí dijo, hoy yo vengo un poco cansado. El cansancio nos puede llevar al desánimo. El cansancio nos puede llevar a una depresión. El cansancio nos puede llevar a simplemente no querer hacer ya nada más. La frustración. Estamos frustrados por alguna situación que no se da como queríamos, como la esperábamos. Y nos lleva al desánimo, el fracaso, el temor. La conducta de algunas otras personas nos lleva al desánimo. La conducta y los hechos de alguien más nos puede llevar al desánimo. El sufrimiento, los problemas, las críticas. La crítica de algún hermano o una hermana. La crítica del compañero de trabajo. La crítica del vecino. Nos lleva al desánimo. Y queremos parar ahí. Ya no queremos seguir, ya no queremos continuar con el plan que teníamos. Las emociones, el aburrimiento, tantas cosas, y es una lista interminable de cosas, causas que nos pueden llevar al desánimo. A simplemente no querer continuar, a simplemente no querer hacer lo que teníamos planeado hacer. Es por eso que la pregunta es al principio, ¿quién viene desanimado esta mañana? Nadie. Gloria a Dios.
Que gloria a Dios que tenemos el ánimo de continuar, que tenemos el ánimo de estar aquí esta mañana buscando de Dios. Pero vamos a ver a través de la vida de Elías que él llegó a un momento de desánimo. Él llegó a un momento de frustración. Y no sé, si alguno de nosotros quisiéramos ver a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestro país, y hacernos la pregunta si habrá desánimo en los creyentes. Olvídese del mundo, olvídese de los no creyentes, olvídese de aquellos que todavía no creen. Pensemos en las iglesias, hagamos esa pregunta si hay desánimo en el cristianismo. Pregúntese cuántas iglesias siguen cerradas. Pregúntese cuántas iglesias siguen cerrando a cuestión del desánimo. Para esto vamos a estar en la primera carta de Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante. Pero esta es la realidad, hermanos. Dios nunca prometió que la vida sería fácil. Dios nunca hizo la promesa de que no pasaríamos por situaciones difíciles. Dios no dijo que todo iba a ser color de rosa. Dios algo sí prometió. Y la promesa de Dios es que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Que Él estaría con nosotros a través de la tribulación. Que Él estaría con nosotros a través de la tormenta. Que Él estaría con nosotros a través de cualquier situación que estuviéramos pasando. Si en realidad nosotros queremos tener una relación personal con Él. Él estaría en todas pruebas y tribulaciones. Pero ciertamente a veces nos desanimamos. Pero Dios ha prometido que nunca nos abandonará. Él estará con nosotros en todas las circunstancias. Y mire, en las buenas y en las malas. A diferencia de lo que el ser humano nos podría ofrecer. Porque ciertamente oímos la promesa siempre de que estaré en las buenas y en las malas, estaré contigo. Y estamos hablando de una relación de pareja. Hay relaciones de amistad también, donde dice, estaré ahí, yo voy a estar. Lo que necesites, ahí estoy. Pero de repente cuando la situación se pone un poquito negativa, un poquito mal, como que ya no vemos la respuesta que esperábamos de aquella persona en la que confiábamos. Pero Dios hizo la promesa de estar en toda situación con nosotros. Él está en todo, en lo bueno y en lo malo. El apóstol Pablo anticipa el desánimo y nos asegura, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ciertamente Jesucristo es nuestro consolador. Ciertamente Él está ahí para cada uno de nosotros. El apóstol Pedro también anticipa el desánimo y nos identifica con Cristo para animar a nuestro corazón. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ciertamente va a haber tantas cosas que tal vez por nuestra fuerza no vamos a poder hacer. Ciertamente va a haber situaciones donde vamos a llegar al desánimo porque las cosas no se dieron como esperábamos, porque las cosas no resultaron como las habíamos planeado. Por ahí oí una conversación antes de comenzar este estudio. Y no es que estuviera yo
de metiche. Pero ¿cuántos nos hemos desanimado porque hemos invitado a alguien a la iglesia una y otra vez? Y la promesa es que yo voy a estar ahí. La promesa es que sí, amigo, o sí, hermano, yo ahí estoy el domingo. Y hasta el día de hoy no ha sucedido. Eso nos puede llevar al desánimo, hermano. Porque lo que habíamos planeado, lo que habíamos oído, lo que habíamos escuchado, ciertamente no sucedió. Y nos podemos desanimar. Cuando estemos desanimados, ese es el momento para recordar que Dios nos da fuerzas para soportar las dificultades que enfrentamos. Cuando nos sintamos débiles, Dios es fuerte. Dios sigue siendo fuerte. Dios sigue siendo el Dios todopoderoso que puede cambiar cualquier situación en cualquier momento. Así de que anímese, hermano. Anímese. Deje las cosas en manos de Dios. Haga su parte. Haga lo que le toca. Que Dios hará el resto. Pero vamos a ver la historia de Elías para ver en qué momento él llega a una situación de desánimo. ¿Verdad? La semana pasada estábamos hablando de ese gran milagro que Dios hace ahí enfrente de los profetas de Baal, 450 profetas, el pueblo de Israel, el rey Acab. Y no terminamos de ver esa parte de la historia, donde sí, ciertamente Dios hace el milagro a través de la oración de Elías, donde desciende fuego. Y aquel sacrificio es consumido por el fuego. Pero ¿qué creen que pasó después de eso, hermanos? ¿Cuál fue el resultado de eso? ¿Qué cree que pasó con aquellos profetas de Baal? 450. Dice que los detuvieron, los aprendieron y todos y cada uno de ellos fue degollado. Todos y cada uno de ellos fue degollado. Porque ciertamente, mandato de Dios. Entonces vemos que Elías acaba de pasar por una situación de ver el poder de Dios en acción. De ver el poder de Dios en acción, pero veamos qué es lo que sucede después de eso. Aquí en Primera de Reyes capítulo 19, si alguien le da lectura verso 1 al 5, ver qué es lo que sucede después de esta situación. ¿Qué es lo que podemos notar aquí en estos versículos, hermanos, a través de la palabra de Dios? Acaba de suceder un gran milagro. Bueno, acaba de suceder más de un milagro. Porque después de que aquellos profetas fueron degollados,
en el arroyo de Cisón. Dice el verso 41 del capítulo 18, que entonces aquí es donde Elías vuelve a orar para que llueva. Y llovió. Después de una sequía, después de un tiempo cuando Elías oró por primera vez para que dejara de llover. Pero ahora entramos al capítulo 19 y vemos que el rey Acab le da la noticia a Jezabel. A Jezabel. De lo que acaba de suceder, de lo que acaba de presenciar, que Elías hizo a través del poder de Dios. ¿Y cuál es? Yo quisiera pensar que cuando una persona oye estas cosas, cuando oye estos grandes milagros, estas grandes cosas que pasan, hay un arrepentimiento. Hay una situación de decir, oye, creo que estoy mal. Creo que ciertamente hay un Dios verdadero que no es el que yo seguía, que no es el que yo estaba buscando. Pero vemos la respuesta de Jezabel. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Palabras amenazantes, palabras de odio, palabras de persecución. Quisiéramos pensar que al oír esto Jezabel, tal vez ella hubiera tenido otro pensamiento de arrepentimiento. Pero lejos de arrepentirse, actúa con odio y desesperación. Hablando de los dioses de los cuales los profetas que acababan de ser degollados no recibieron señal ni voz. Hablando de aquellos dioses que ellos seguían. Dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, eran palabras de amenaza, palabras de te va a suceder lo que acabas de hacer con mis profetas. Te va a suceder lo que acabas de hacer. Eran palabras de muerte. Eran palabras de persecución. Ahora déjeme preguntarle esto, hermano, hermana. Si Jezabel tuvo la oportunidad de mandar un mensajero, de hacérselo saber, ¿acaso no había podido mandar a alguien a prenderlo en ese instante con el mensajero? ¿Acaso no hubiera hecho lo que había dicho que iba a hacer en ese instante? Al parecer Jezabel solo quería asustar a Elías. Solo quería asustarlo para descreditarlo, para quitarle el crédito de lo que acababa de hacer, de lo que Dios había hecho a través de Elías con todos esos profetas, con ese sacrificio. Al parecer Jezabel solo quería descreditar a Elías y tuvo éxito. Y tuvo éxito porque vemos que Elías sale asustado. Se va, se esconde. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Acaso Dios no acababa de liberarlo de 450 profetas, del rey mismo? Pero tuvo miedo y se fue. Vio pues el peligro y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba
que está en Judá, y dejó ahí a su criado, y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Vemos que Elías llega a un desánimo total. Al querer ya perder la vida, al querer simplemente decirle a Dios: ya, hasta aquí llegué, hasta aquí ya no puedo más, quítame mejor la vida. Dice: pues no soy yo mejor que mis padres, quítame la vida. En otras palabras, Elías dice: ya estoy cansado, ya estoy agotado, ya no puedo más, no hay más que hacer. En el pensamiento de Elías, simplemente él pensaba que había cumplido ya con lo que Dios le había pedido. Ya no había más que hacer en el pensamiento de él. Elías buscó estar solo, separado de todo y de todos. ¿Acaso no es lo que buscan todas las personas desanimadas? Estar fuera de todo y de todos, estar apartados, estar separados, escondidos, porque ya no quieren saber más de la vida, porque ya no quieren saber más de ninguna situación. Elías llega a Judá y deja ahí a su criado. Al dejar a su criado, él está con un pensamiento de decir: ya no lo necesito más, ya no hay nada más que hacer. Ya venía con el pensamiento de lo que hay en el verso 4. Basta ya, oh Jehová, basta ya, quítame la vida, hasta aquí he llegado, ya no puedo más. El profeta Elías se alejó de toda interacción humana. ¿Cuál era el propósito de eso? ¿Cuál era el propósito de alejarse de todo ser humano al dejar a su criado en Judá? Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. El desánimo nos puede llevar a esos pensamientos, hermanos, a esos pensamientos de muerte, de ya no hay esperanza, ya no hay más que hacer, no sé si su pensamiento o su desánimo lo llevó, o fue a causa de lo que Jezabel acababa de hacer, de pensar que en realidad al ver lo que acaba de suceder no hubo un arrepentimiento en ella. Tal vez era lo que él esperaba, tal vez era lo que él deseaba, que hubiera arrepentimiento, pero no lo hubo. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. La pregunta que muchos nos hemos hecho, o tal vez nos estamos haciendo, es: ¿cómo puede ser que Elías llegara a ese grado de desánimo? ¿Cómo es que Elías llegó a ese grado de desánimo al presenciar tantos milagros, al presenciar lo que Dios hacía cada que Dios lo mandaba a hacer algo? Cada que Dios lo enviaba a cierto lugar, lo que Dios hacía. ¿Cómo llegó Elías a ese punto de desánimo? Elías le propuso a Dios
quítame la vida. Elías hizo una petición a Dios. Quítame la vida. ¿Quién cree que Dios cumple caprichos? ¿Quién llega a pensar que Dios nos puede cumplir el capricho que tengamos? No era decisión de Elías. No era decisión de Elías si Dios le quitaría la vida o no. No era decisión de Elías si era el tiempo o no. Porque Dios es Dios todopoderoso. Pero en el pensamiento de Elías había algo, había una petición que se la hizo a Dios. Pero vamos a ver cómo es que Dios le contesta a Elías. Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros esta mañana, hermanos, ¿qué es lo que nos está llevando al desánimo? ¿Qué es lo que nos está llevando al desaliento? ¿Qué es lo que nos está llevando a no ver esperanza? A no ver un futuro, especialmente sirviéndole a Dios. ¿Qué es lo que nos ha llevado a estar desanimados? ¿Cómo es posible que después de una victoria haya desánimo? ¿Cómo es posible que después de ver ese gran milagro de Dios lleguemos al punto de desánimo? Elías se acostó a dormir. Elías se acostó a dormir sin duda, pensando que Dios le concedería su petición durante su sueño. Pensando que ya no iba a despertar, pensando que ya no se iba a levantar. Porque eso es lo que había en ese momento en su corazón. El desánimo lo llevó a esos pensamientos. ¿Qué es lo que nos está llevando a nosotros al desánimo, hermanos? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11 al 14, si alguien le da lectura, por favor. Él le dijo. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a Elías? ¿Dios? ¿El ángel? Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Pero Jehová no estaba en el viento. ¿Cuántos hemos permitido que el desánimo nos lleve a pensar que hemos terminado nuestro trabajo en esta tierra? ¿Cuántos hemos permitido que el desánimo nos lleve a pensar que ya es todo lo que Dios esperaba de nosotros? Que ya no hay más que hacer, que simplemente es sentarnos a esperar. ¿Cuántos hemos llegado a ese punto de desánimo que nuestro pensamiento nos ha dicho: ya
ya hiciste suficiente. Ya no hagas más. Para ahí. Aunque Elías estaba listo para ir y recibir su galardón, Dios no estaba listo para llamarlo a su presencia. Dios no estaba listo para que Elías estuviera delante de él. Así de que vemos la respuesta de Dios. Vemos la respuesta de Dios para Elías. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Tres cosas que ciertamente podemos ver el poderío de Dios, que podemos ver la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Es ese viento que iba destruyendo, ese terremoto que hacía un desastre, ese fuego que caía. Pero dice que la palabra de Dios que en ninguna de esas tres cosas estaba Jehová. En ninguna de esas tres cosas. Tres cosas, cada una de estas manifestaciones naturales, viento, terremoto y fuego, sin duda representan la omnipotencia de Dios. Sin duda representan el poder de Dios. Pero Dios no estaba ahí. Pero Dios no estaba ahí. Sin duda estas tres cosas estaban anunciando la llegada de la presencia de Dios. La llegada de la presencia de Dios para ese encuentro con Elías. ¿Cuánto tiempo ha durado nuestro desánimo, hermanos? ¿Cuánto tiempo ha durado nuestro desánimo? Aquí no sé si tengamos idea cuánto tiempo había durado el desánimo del profeta Elías. Pero dice que salió y huyó y en el camino dejó a su criado y avanzó un día en el desierto. Y luego cuando leemos más adelante, en el verso 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea que ya llevaba un periodo de 41 días de camino. ¿Cuánto tiempo hemos permitido que nuestro desánimo nos lleve a pensar que hemos terminado con el trabajo que Dios nos ha dado? ¿Cuánto tiempo? Aquí Elías ya tenía más de 40 días. Aquí Elías seguía escondido en una cueva. Pero entonces viene la pregunta de Dios. Entonces viene la pregunta de Dios aquí en el verso 13. Diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? La pregunta de Dios para Elías: ¿qué haces aquí? Dice: y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras, ¿qué haces aquí escondido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué no estás continuando? ¿Por qué no estás avanzando? ¿Qué haces aquí?
Porque aquí dice, y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. En el monte Horeb, en el monte donde Moisés tuvo un encuentro personal con Dios. Al parecer Elías también quería tener un encuentro personal con Dios. ¿Cuánto tiempo estamos dejando pasar para tener ese encuentro personal con Dios? ¿Cuánto tiempo hemos seguido pasando en desánimo antes de pensar que tenemos que tener un encuentro personal con Dios? Aquí Elías estaba por tener ese encuentro personal con Dios. En el monte Horeb, donde mismo Moisés tuvo ese encuentro personal con Dios. Vemos la respuesta de Elías. La respuesta de Elías es: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Tal vez podamos encontrar eso un poco contradictorio. Dice: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. ¿Cuántos se nos ha llenado la boca de decir: oiga, hermano, recordemos a Pedro, dijo: si es necesario morir, ahí voy a estar. Si es necesario morir, ahí voy a estar. Y dice la palabra de Dios que lo negó 3 veces después de eso. ¿Cuántos hemos dicho: sí, yo ahí voy a estar, pase lo que pase, yo voy a cumplir con lo que Dios me ha pedido? Y de repente no estuvimos ahí, de repente no llegamos ahí. De repente vemos que ciertamente aquí Elías dice que ha sentido un celo, un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, pero estaba escondido en una cueva. Un poco contradictorio. Hemos permitido que el desánimo nos lleve a pensar que ya hemos cumplido con lo que Dios nos mandó. Elías también tiene una queja legítima a través de lo que acaba de decir. Que sí, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Esa era la queja de Elías. Llega al punto donde Elías llega a pensar que él es el único, que él es el único que ha sobrevivido, que él es el único que se ha mantenido, que él es el único que le sigue sirviendo a Dios en su desánimo, en el punto de estar escondido en una cueva. Pero él sigue pensando que es el único. Y miren lo que nos dice el verso 15 al 18. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Vemos que en el pensamiento de Elías, él era el único que quedaba. Él era el único que se había mantenido. Pero aquí Dios le reafirma que él se asegurará
Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000. 7,000 cuyas rodillas, dice, no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En el pensamiento de Elías, él era el único, él era el que había quedado. Pero Dios dice, hay un remanente, hay más que han sido fieles, que siguen siendo fieles. Y que yo me encargaré de que sigan siendo fieles. A veces llegamos al pensamiento de que nosotros hemos hecho todo y que no hay nadie más que esté haciendo nada. Este era el pensamiento de Elías. Pero aún hay mucho por hacer. Hay otra misión. Aquí Dios lo envía a Elías a continuar con lo que él quería que se hiciera. Es ungir a 2 reyes. Y tenga cuidado, porque también lo va a mandar a que unja a su sucesor, porque también va a mandar a que unja al que va a tomar su lugar. Imagínese el pensamiento de Elías en ese momento, cuando Dios le dice, y vas a ungir a Eliseo, que será el profeta en tu lugar. En otras palabras, sí, tu trabajo está llegando a su fin. Sí, tu trabajo está por terminar. Pero no va a ser cuando tú pienses que es el tiempo. Dios aquí le da ánimo a Elías, haciéndole saber que no es el único, que hay más, que hay 7,000. Dios nos anima a controlar nuestro desánimo para que sigamos sirviéndole hasta que Él nos llame. Esto es lo que Dios está haciendo a través de su palabra. Está dándole ánimo a Elías, nos está dando ánimo a nosotros para que continuemos, que entendamos que tenemos que controlar ese desánimo que puede llegar en algún momento a nuestra vida. Pero que Él es el único que tiene el control y nos anima a que permanezcamos sirviéndole hasta que Él nos llame, hasta que Él diga, es tu tiempo. ¿Le ha pedido usted a alguien que ore por usted cuando se ha sentido desanimado? ¿Le ha pedido a alguien que ore por usted? Si no lo ha hecho, hermano o hermana, es tiempo de pensar en eso. Es tiempo de poner las cosas en manos de Dios. Que no sea nuestro pensamiento, que no sea nuestro desánimo el que gobierne y el que nos lleve a tomar decisiones equivocadas. Siga sirviendo, aún cuando esté desanimado, aún cuando esté desanimada. Siga sirviendo, siga sirviéndole a Dios, al Dios Todopoderoso, el que tiene el control de todas las cosas. Y los voy a dejar con esta cita bíblica. Filipenses 4, capítulo 4, verso 4 al 6. Dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En otras palabras, el apóstol Pablo nos anima a que estemos gozosos, que estemos animados, que estemos fervientes, especialmente en el servicio a Dios, haciendo buenas obras, haciendo buenas cosas. Y que todos aquellos afanes que tengamos, los pongamos a los pies de Dios.
para que nosotros no lleguemos a ese punto de desánimo y que siempre lo que hagamos lo sigamos haciendo con gozo para el Señor. Así que hermanos, ahí los dejo con ese pensamiento. Que Dios me los bendiga.